Aldave, muchas gracias, Marita. Bien, entonces, como decíamos, el día de hoy es nuestra tercera sesión del tema 3 sobre gestión financiera. Siguiendo la pauta o la fórmula que hemos empleado ya en las dos sesiones previas, he tratado de que la presentación cubra tanto situaciones o realidades que se den en universidades públicas como en universidades privadas societarias, como en universidades privadas asociativas. Al margen de cuál sea nuestra naturaleza jurídica, lo concreto es que toda facultad, escuela o carrera de medicina, toda entidad, institución de educación superior que forma médicos cirujanos o médicos en general, para incluir también a los especialistas y a los de posgrado, toda entidad que forma médicos tiene este proceso finalmente. Tenemos ingresantes, bueno, antes de ello tenemos postulantes, ahí me voy a agregar, tenemos postulantes que en todo caso ingresan, se convierten en ingresantes, pasan por un proceso formativo, que es nuestra responsabilidad, y finalmente se convierten en ya médicos graduados. Para el caso del posgrado, lo único que va a variar es que los postulantes e ingresantes ya serían profesionales que van por un proceso formativo de posgrado y ya culminan como especialistas o maestros o doctores. Ahora, en ese proceso que va desde el postulante hasta el egresado, e inclusive desde antes del postulante, hay todo un largo camino. Y digo antes del postulante porque finalmente hay un proceso de decisión en la población para ver quién se convierte en postulante primero y después en ingresante. Nosotros administrativamente asumimos en general, sobre todo las entidades públicas, que el proceso inicia cuando el alumno ingresa, que antes de que ingrese, digamos en principio, no es nuestra responsabilidad. Pero eso es, como vamos a ver más adelante, es un sesgo que hemos incorporado en las entidades públicas debido a que nuestros ingresos no dependen de los ingresantes, sino de otra fuente. Entonces, para nosotros los ingresantes, digamos, pueden ser muchos o pocos, y eso, digamos, generalmente tenemos ya un número específico establecido de ingresantes que nosotros mismos fijamos, y por lo tanto, lo que está previo a ellos está un poco fuera del radar. Sin embargo, en entidades privadas eso es completamente diferente, porque los ingresantes, para que haya ingresantes, tiene que haber postulantes, y entonces interesa mucho que haya postulantes. Y para que haya postulantes, hay todo un esfuerzo que hacer de promoción de imagen de la institución, hay una fuerza de ventas, hay un proceso informativo. Entonces, sí, acá mi, voy a mejorar mi cuadrito y voy a agregar ahora la palabra postulantes. Pero inclusive los postulantes provienen a su vez de una masa mayor, que es, digamos, la comunidad o la sociedad en su conjunto, ¿no? Y entonces eso también podría perfectamente ser caracterizado allí como un grupo objetivo al cual intentamos llegar para que conozcan de nosotros y postulen, porque de lo contrario podrían ni siquiera postular y nunca ser ingresantes. Y eso a nivel nacional o internacional. Hay universidades, eso lo vimos cuando hablamos de capital relacional, hay universidades o carreras nuestras de medicina que ofrecen cursos, que ofrecen, digamos, la opción de hacer pregrado a estudiantes de otros países también, y tienen algunos de otros países también, y también facultades nuestras que ofrecen cursos de posgrado. Y para que un alumno de posgrado o un alumno de otro país venga a hacer un posgrado con nosotros, hay todo un proceso de difusión, de captación, en el cual tenemos que llegar de alguna manera antes
decir, a ese grupo objetivo, antes de los postulantes, me refiero. Llegando a ese grupo objetivo, nos podrán conocer, sabrán lo que le ofrecemos como opción educativa y postularán y de ahí en adelante ya entrarán al circuito. Entonces vamos a mejorar esta lámina con esos dos capitulitos. Entonces tendríamos la población objetivo o poblaciones objetivo a las cuales podemos llegar, de las cuales deviene un subgrupo que ya vendrían a ser los que postulan a nuestro programa educativo, a la carrera o a un curso que ofrecemos de posgrado. Y de ellos, sí, y hay un grupo de ingresantes, y hay el proceso formativo, y en todo caso los graduados del proceso que les hemos ofrecido. Y para que eso funcione, el- tenemos una serie de pasos, digamos así. Para empezar, toda facultad, toda escuela, toda carrera requiere fondos, ¿no? Sin fondos no hay viabilidad. Entonces, el paso número uno es, ¿de dónde van a venir esos fondos? Y esos fondos pueden venir básicamente de dos opciones. Acá estoy hablando de un momento así hipotético, de una especie de Big Bang institucional, ¿no? En algún momento no había nada y ahora hágase la carrera. Entonces, para ese hágase la carrera, tiene que aparecer un primer, un primer fondo. Y decíamos entonces, ese primer fondo en las universidades públicas implica que alguien cree la entidad, ¿no? Una ley de creación, o si es que ya la ley de creación de la universidad, pero sí, ya la universidad existe, en todo caso, el proceso de creación de la carrera al interior de la universidad ya existente. Y, en todo caso, la aparición de su primer rubro de presupuesto. Alguien tiene que hacer la gestión para que haya un primer presupuesto. Y ese primer presupuesto, en general, va a convertirse en el lenguaje contable en activos fijos, es decir, en el local de la facultad, en los laboratorios de la facultad, etcétera, ¿no? Se va a empezar a trabajar con ese presupuesto antes de que se pueda ya empezar a ofrecer la carrera. En las universidades privadas, el proceso es un poco diferente. En realidad parecido, porque igualito alguien tiene que crear, así sea una entidad que nunca ha tenido una carrera de medicina, o, no, o una universidad privada que no tiene carrera de medicina, como de hecho sucede, tendrá que crearla, pedir las autorizaciones del caso, etcétera, y lograr o asignar un capital inicial para esta carrera naciente, o esta facultad naciente o escuela naciente. Esto, dependiendo de dónde lo haya sacado la universidad, puede convertirse, igual que en las públicas, en un activo fijo, o de hecho se convierte en un activo fijo, pero además podría ser un pasivo de largo plazo, ¿no? Si es una universidad que está financiando esta naciente carrera con un préstamo, ese préstamo lo va a tener que pagar y en un plazo X. Entonces, ese capital inicial se convertirá en un pasivo de largo plazo. Logrado esto, que sería en el lenguaje de proyecto de la fase preoperativa, entramos ya al inicio de operaciones. Es decir, un buen día se abre la facultad y ya van a entrar los alumnos y se va a empezar a dictar las clases. Entonces, en el caso de las públicas, seguiremos lo mismo con la diferencia de que ya no estaremos hablando solamente de los activos fijos. O sea, no solamente era tener el local, los laboratorios, etcétera, que es lo que requiere la preoperativa, sino ya tener activos corrientes. O sea, docentes, a quienes se les va a pagar todos los meses, personal administrativo, a quienes se les va a pagar todos los meses, y así sucesivamente. Y en el caso de las privadas, además, iniciará la captación de pensiones, que es algo que de ahí en adelante será
su fuente principal o su única fuente de sustento en principio, ¿no? Su fuente principal, en todo caso. Y de esa manera, en este año inicial, cuando cerremos, tendremos ya configurados cuatro aspectos, los cuatro componentes de un balance. Es decir, tendremos un activo fijo, ¿no? Que es lo que se constituyó para que pueda arrancar la carrera. Tendremos un activo corriente y tendremos también un pasivo de corto plazo y un pasivo de largo plazo, ¿no? Entonces, todo esto lo tendríamos ya configurado después de este periodo de organogénesis financiera, digamos en principio al final del primer año y de ahí en adelante. En general, estos son los componentes de un balance tipo, ¿no? Es decir, tenemos, repito, un activo corriente, es decir, todo aquello que ingresa como eh, aportes que permiten la operación, aportes económicos que permiten la operación. Hay un activo no corriente, es decir, aquel que está eh, convertido en bienes que nos permiten producir. Por eso decíamos, ahí hay desde los equipos, el mobiliario, la- los locales, etcétera. Y todo eso valorizado da un total de activos. En el lado del pasivo, en el color verdecito, tendremos el llamado pasivo corriente o pasivo de corto plazo, que es aquellas obligaciones que uno tiene que pagarlas dentro del año. A diferencia del pasivo no corriente, el pasivo de largo plazo, que son aquellas obligaciones que tienen mucho tiempo para ser pagadas. Se van, en todo caso, amortizando, pagando por partes. Ambos, tanto lo que es pasivo corriente como pasivo no corriente, se suman y dan un total de pasivo. Y la diferencia entre el total de activo y total de pasivo da el patrimonio. El patrimonio es denominado también en términos contables recursos propios. En las entidades públicas, hasta hace un tiempo atrás, se usaba el término recursos propios para hablar de los ingresos que teníamos por venta de servicios. En algún momento alguien se dio cuenta que eso contablemente no era correcto y se viró a usar recursos directamente recaudados, bajo el concepto de que en las entidades públicas lo que nosotros cobramos no es nuestro, es del Estado. Nosotros lo recaudamos nada más. Y entonces se llaman por eso los RDR o recursos directamente recaudados. En el lenguaje contable general, que aplica también a las entidades privadas, esa diferencia entre activo y pasivo sí es propio, porque el concepto es, esto es lo que me quedaría a mí como empresa si es que liquido la empresa, vendo todo, o sea, me quedo sin activos y con eso pago todas mis deudas, las de corto plazo y las de largo plazo. O sea, también me quedo sin deudas. Entonces, como yo no tengo ni activo ni deudas, la diferencia que me quede de saldo, eso sería el patrimonio o recursos propios. Ahora, eso es una visión, digamos, de corte para efectos de saber pasivo, activo, corto plazo, largo plazo. Pero a partir de eso, o de esa misma información vista en otra lógica, se construye otro instrumento de gestión financiera que es el estado de resultados. El estado de resultados lo que nos refleja es, ¿hubo utilidades o no hubo utilidades? Y si las hubo, ¿en dónde estuvieron? Sobre todo.
La forma de trabajar ese estado de resultados es la siguiente. Todo parte, y hay algunos conceptos que pueden resultarnos medios extraños, por eso quiero explicarlos con cierto detalle. El primer concepto se suele llamar ventas. Ventas en realidad es el sinónimo de ingresos, sino que, como les digo, esta terminología contable está hecha sobre la base de la empresa privada. Entonces, la empresa privada lo que hace es vender. Entonces, todos sus ingresos son ventas. Si no vendes, no hay ingresos. Entonces, eso es el ingreso. Sea lo que sea el monto, es el 100% es la venta. Para poder vender, yo he tenido que, entre comillas, fabricar el servicio. El equivalente nuestro sería, he tenido que dictar las clases, para hablar solamente de la parte lectiva. Y para dictar las clases he tenido que pagarle a los docentes, al personal de apoyo, etcétera, etcétera. Toda mi planilla está ahí, más el uso de los elementos fungibles que uso para las clases, los insumos, ¿verdad? O sea, todo eso, todo lo que me permite generar el producto que yo estoy, entre comillas, vendiendo, eso se llama costo de venta. Se podría llamar de otra forma también. ¿No? Podría llamar el costo de producción y luego entraríamos a discutir si lo otro no es producción o no. Entonces, pero entendiendo a lo que me refiero, los costos directos, digamos así. O sea, aquello que tiene que ver directamente con producir el servicio que estoy incluyendo acá, eso es costo de venta. Y la diferencia entre la venta o el ingreso por venta y el costo de las ventas, costo de los insumos, la planilla, etcétera, esa es la utilidad bruta o margen bruto. Ese margen bruto puede ser, digamos, más o menos interesante o muy interesante, pero luego de eso hay un conjunto de elementos que van deduciéndose. El primero, más o menos obvio, son los gastos operativos. Los gastos operativos incluyen los gastos de administración, ¿no? Todo el aparato administrativo, y los gastos de venta. Gastos de venta en una entidad pública es algo que nosotros no conocemos prácticamente, porque no vendemos. A lo más ahora con las redes tenemos nuestra página web y ya por ahí algo se podría decir de que hay ventas. Pero aparte de eso, ya no más. En una entidad privada, especialmente en la entidad privada societaria, la fuerza de ventas es totalmente esencial. El gasto de ventas es totalmente esencial, porque si no se logra vender, entonces no hay ingresos. Si no hacemos todos los esfuerzos que hay que hacer para ir a los colegios, que nos conozcan en los colegios. Ay, ya, él estuvo verano, pero ya luego ya se ¿Es de tos con crema o tos seca? Tos seca. Gracias, César. Entonces decía, si no hacemos todos los esfuerzos que hay que hacer para ir a los colegios, para hacer ferias, para, en fin, hacernos conocer por ese grupo de la población, para hacer avisos radiales, avisos periodísticos, paneles, es un gasto importante. Entonces, eso es gasto de venta. Y el gasto de venta puede ser muy importante, pero es inevitable, salvo que se sigan, y como de hecho se está haciendo, y desarrollando formas más eficientes. En términos de, eso tiene su forma de analizar, es el costo por paciente, por nuevo alumno. Entonces, se analiza de lo que se ha invertido en venta, cuánto nuevo captado se ha logrado. Y por eso es que hay muchas encuestas, ¿no? Cuando se encuesta a un postulante que llega finalmente a hacer su averiguación o ya a llenar su ficha de postulación, una de las primeras preguntas es: ¿y usted cómo se enteró? ¿No? ¿O cómo decidió? Eso es importantísimo para poder calcular después la eficiencia y la eficacia, o la eficacia y la eficiencia de el tipo de mecanismo o de canal de venta que estamos usando. Entonces, ahí hay un gasto de venta y luego está el gasto administrativo y otras provisiones. Deduciendo todo eso, esa utilidad bruta pasa a una segunda utilidad que, como te viene de los gastos operativos, ahora se llama utilidad operativa. Ahora, además o después de la utilidad operativa, hay los gastos financieros.
Como les decía, nuevamente, esto no existe en una entidad pública porque la entidad pública no se endeuda. Quien se endeuda es el MEF cuando ha habido un apoyo de la cooperación internacional. Las entidades privadas sí, para poder montar la escuela pueden haber adquirido deudas de largo plazo. Entonces hay un gasto financiero que ir pagando y ese gasto financiero va acá, ¿no? Em, Cuando se resta el gasto financiero de la utilidad operativa, ya se llega a lo que se llama la utilidad antes de impuestos. Y ese es ya lo que va quedando. Y los impuestos que se tienen que pagar dependiendo del tipo de actividad que se haya hecho. Bueno, nosotros tenemos una parte de nuestros servicios exonerados, pero cuando ya nos, digamos, generamos otros servicios para que generen fondos, esos servicios pagan impuestos. Entonces, ahí hay un impuesto a la renta. Entonces, uno le resta la utilidad, el impuesto a la renta de la utilidad antes de impuestos y obtiene por fin la utilidad neta. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son las utilidades que tiene, para empezar son varios tipos de utilidad y habría que precisar si estamos hablando de utilidad bruta, es la de arriba, o la utilidad neta, la de abajo, o alguna de las utilidades que están en los puntos intermedios. Ahora, regresemos al punto de las ventas. Esta es una ecuación simple, pero extraordinariamente importante y útil. Y significa lo siguiente. Y es la palabra que se usa a nivel, digamos, internacional para referirse al income, o sea, ingresos, ventas. Y esos ingresos, entonces, ¿de qué dependen? De dos cosas, P y Q, siendo P el precio promedio o el ticket promedio, como suele usarse ese nombre en la gente contable, el ticket promedio, el precio promedio, y Q la cantidad. Esta ecuación es la que resume de dónde sale la plata. Por eso decíamos hace un rato, em, el esfuerzo de ventas, de la fuerza de ventas, es así despiadado en el sentido de finalmente, ¿cuál es tu Q? O sea, ¿logras o no logras tener suficientes ingresantes? Y como los ingresantes son una fracción de los postulantes, logras tener suficientes postulantes. Em, y porque eso es lo que depende de la fuerza de ventas, ¿no? La fuerza de ventas no trabaja con el precio lo define en otro nivel. Pero ese P por Q define los ingresos de ventas, los ingresos finales de la institución. En el caso de una entidad pública, obviamente el equivalente a eso sería esa lucha perenne para ver cuánto logramos de presupuesto en la asignación presupuestal anual. Y ahí es, digamos, otro tipo de venta y otro tipo de fuerza de ventas, otro tipo de fuerza finalmente. Ahora, visto así los ingresos, vamos a ir un poquitito más a detalle. Como decíamos, en las universidades públicas, los ingresos tienen varias opciones, varias fuentes posibles. Habitualmente, nuestra fuente más importante son los llamados recursos ordinarios, los RO, que es una terminología de presupuesto público para referirse a los recursos que son asignados del Tesoro Público. O sea, los ciudadanos pagan los impuestos generales se acumulan en el MEF y luego se asignan en la torta presupuestal y de ahí nos toca una parte. Perfecto, esos son los recursos ordinarios del Estado o recursos ordinarios. Em, Ahora, siendo eso la fuente habitualmente primera, principal, también hay otras fuentes. Una fuente es lo que decíamos hace unos minutos, los recursos directamente recaudados, es decir, aquello que nosotros obtenemos por diversos mecanismos
que no son el recurso ordinario, ¿no? Pero que no son nuestros. Se reportan, se informan y se entregan. O sea, son dinero del Estado. Nosotros simplemente los recaudamos. Además de estos recursos directamente recaudados y de los recursos ordinarios, también podemos recibir donaciones. Em, ¿Qué tantas donaciones tenemos? Eso depende de la actividad de ventas de la institución. Si uno no hace nada, no recibe nada, ¿no? Pero si es que se mueve, puede recibir. No, me corrijo, a veces se recibe sin hacer nada. Em, por ejemplo, puede fallecer un docente o un exalumno que haya tenido una especial deuda de gratitud hacia su facultad y puede dejar en testamento: yo dono tal, tal activo a mi facultad. Ese activo puede no ser tan bienvenido a veces. Yo he visto casos de docentes que donaron sus libros, con su biblioteca a la facultad, ¿no? Y claro, tú dices, ah, qué bien, ¿no? Qué espíritu de colaboración. Pero suelen ser libros que en el mejor de los casos tienen ya valor histórico. eh, y entonces más bien para la facultad es un compromiso. ¿Y ahora qué me hago con esta donación? ¿No? Pero hay otros que sí donan en efectivo, ¿no? Se dejan legados de testamentos. En otros países, este es un rubro muy, muy importante. O sea, las universidades, públicas y privadas, ambas, tienen una fuerza de ventas que está activamente orientada a los exalumnos, por ejemplo, más que a los exdocentes, a los exalumnos, para que hagan donaciones para su facultad. Y dicen, o sea, imagínense, dicen ellos, ¿no? Si cada uno de ustedes donara solamente, no sé, pues 100 soles, ¿no? No les digo mensual, una vez al año, ya, 100 soles, pero multiplicado por el número de exalumnos que se llega a tener más adelante, sería un volumen muy importante, pero habría que hacer todo el esfuerzo de venta. Pero como les digo, es un ítem que puede estar colapsado a cero o puede ser un ítem interesante. En el caso peruano tenemos también en un número importante de universidades públicas el tema del canon, ¿no? Entonces eso también ya es un ingreso que no es recurso ordinario del Estado, porque el canon viene de otra fuente. Y una opción que nuevamente es variable, en algunos casos existe y en otras no existe, son las becas canalizadas por la universidad. Eh, las becas que no son canalizadas por la universidad, por ejemplo las de Pronavec u otras becas, o a ver, para hacerlo más genérico, hay dos tipos de becas. Hay las becas en la cual el becario recibe el recurso directamente y el becario es el que le paga a la universidad o abona lo que tenga que abonar o simplemente no abona nada, ¿no? Según la universidad. Si es una universidad pública, el becario no le va a abonar a la universidad, pero el becario recibe un estipendio para su mantenimiento, etc. Entonces, en ese caso no está acá. Aquí hablo de otro tipo de becas que también existen, en el cual la universidad nuevamente, así como gestiona donaciones, la donación es una donación así de diversos tipos, ¿no? Puede ser donación abierta, en efectivo, o donación destinada, ¿no? Por ejemplo, puede ser un exalumno que dice, ya, yo soy, qué sé yo, pues patólogo clínico, le debo mi exitosa carrera de patología y mi laboratorio clínico a la universidad que me formó, y por lo tanto voy a dejar este monto para que la universidad compre equipos de avanzada para laboratorio clínico, ¿no? Eso es sellado, o sea, voluntad de donante se respeta, no se puede usar para otra cosa, es para laboratorio clínico. Así como hay ese tipo de apoyo orientado, también hay, por ejemplo, le puedo decir a la fundación tal, mire que por acá que nosotros servimos al Fulvio, y la fundación te dice: "Ah, perfecto, voy a becar alumnos, les voy a dar a ustedes y ustedes van a darles a los alumnos este, las facilidades, en fin, algún tipo de apoyo".
Entonces, eso también se podría dar. En el caso de universidades públicas, decíamos, estos RDR pueden ser muy diversos, ¿no? O son muy diversos, pero también estacionales o variantes en el tiempo. Hay universidades que hacen consultorías o venden servicios asistenciales, ¿no? Tienen consultorios abiertos al público, en los cuales cobran, y esos son recursos directamente recaudados, o hacen cursos, o alquilan equipos. Entonces, eh, ahí hay una opción de RDR. De acuerdo con el MEF, esto es el presupuesto, el PIE, el presupuesto institucional de apertura sumado de las universidades públicas en el Perú hasta el año pasado, y que es ahí el que se muestra en soles corrientes. Esta es la fuente uno, ¿no? El recursos ordinarios del Estado. Ahora, si nosotros hiciéramos una división sencilla entre el presupuesto que nos asignan y los estudiantes que tenemos, entonces tendríamos un indicador interesante, o tenemos, mejor dicho, un indicador interesante de cuál es nuestro presupuesto por estudiante. Ese de aquí no es de medicina, el anterior tampoco lo era, ¿no? Era información sobre las universidades en general públicas. Ese también es un gráfico elaborado por SUNEDU a partir de información del MEF. Pero ¿qué he hecho esto que les digo? O sea, simplemente dice ya cuánto dinero se asignó a las universidades públicas, cuántos estudiantes tuvieron, y por lo tanto el monto que sale entre, como se ve ahí, entre 10.000 y 12.000 soles anuales por estudiante. O sea, como mil soles mensuales por estudiante. Uno podría hacer, por supuesto, su división también ya más particular y decir, ah, mira, en mi facultad nosotros, este es nuestro presupuesto anual, estos son nuestros estudiantes, este es mi ratio de tesoro público por estudiante. Ahora, el MEF puede, con lo que tiene de información, dividirlo por diferentes, esto es lo traigo de manera informativa, pero sí para hacer notar algunas diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con lo que el MEF tiene registrado, la fuente de donaciones y transferencias es más importante en universidades ubicadas en la sierra peruana, ¿no? Y es mínima en la costa para el rubro de donaciones. Em, Mientras que por otro lado, el rubro de operaciones oficiales de crédito, o sea, endeudamiento, operaciones con crédito internacional, es más importante en la costa que en la sierra o en la selva, costa fuera de Lima. Entonces, lo que eso de alguna manera nos refleja simplemente es que dentro de las fuentes posibles que hemos comentado, lo que se ve en la realidad es que la distribución no es homogénea, y ya sea por regiones o por otras consideraciones, hay diferencias que pueden ser muy importantes. Ahora, en el caso de las universidades privadas, como decíamos, lo que reemplaza a los famosos recursos ordinarios son las pensiones. O sea, una universidad privada vive de pensiones, ya sea sociedad, societaria o asociativa. Y es eso lo que explica la importancia de las áreas de marketing y de ventas para poder concretar que los alumnos lleguen, o que los interesados lleguen, se conviertan en postulantes, y los postulantes al ingresar se conviertan ya en alumnos. Sin embargo, también se hace venta de servicios, también se pueden recibir donaciones, porque el donante puede ser un exalumno de la privada, no tiene por qué diferenciar si es público o privada. Y también se puede aspirar o se reciben becas, que en este caso sí son más significativas, porque la beca sirve para pagar la pensión del estudiante.
De hecho, hay universidades que tienen vínculos muy buenos con empresas privadas. Entre la empresa privada dice, ya, yo voy a darte un alumno, ¿no? Y entonces la universidad dice, perfecto, miren, yo tengo la opción de ofrecerle al mejor alumno de esta promoción la beca Fundación Los Pollitos, ¿no? Y la beca Fundación Los Pollitos, al mejor alumno de la promoción, le va a pagar el 100% de su pensión, o el 50 o el 30 o lo que fue, ¿no? Condicionado a esto o aquello. Entonces, también hay ahí una opción de acuerdos con entidades externas. Esta información ya es un poquito desactualizada, pero más que miren, en general en finanzas, más que los números, que son importantes para determinados efectos, son las proporciones y los rankings los que son interesantes para otros aspectos. Y entonces aquí, más que fijarse en los números, yo les decía, lo que quiero mostrar simplemente es la variabilidad que tenemos en este momento, bueno, en este momento, o esta, si no me equivoco, es de 2021, la publicación esta, pero que muestra que tenemos un rango en facultades de medicina bastante variable. Desde, digamos, no sé cuál está ahora, pero para tomarlo solamente, como le digo, a margen del monto absoluto como proporción, tenemos que, pues, 5, ¿no? Un factor de 1 a 5 desde las más económicas hasta las más costosas. Y aquí les decía algunos ejemplos por ejemplo, acá decía un tema de becas de una fundación privada, en este caso la Fundación Hipólito Unanue, a una universidad privada también, en este caso Wiener. Este de aquí ya es el otro gran tema que es Pronavec, que es una fuente importante también de becas eh, que cubren a alumnos tanto yendo a universidades privadas como a universidades públicas, naturalmente una vez que el alumno ha ingresado. No son becas de admisión, son becas de pensión, que tienen un mecanismo de selección dual, ¿no? O sea, el alumno postula al Pronavec para ser elegible en una primera instancia, luego postula a la universidad y en caso de completarse su ingreso ya continúa con el proceso de la beca financiera. Ahora, yo quisiera hacer un comentario acerca de esta visión que plantea la ley universitaria, la 30.220 vigente, en el sentido en que se aspiraría o se aspira a que las universidades privadas peruanas seamos universidades de investigación, que investiguemos. Mm, Ese es un buen deseo, pero que en cuya realidad todavía hay mucho pan por rebanar. Miren, este es el presupuesto de la Universidad de Londres, que está entre las top de universidades de investigación en el mundo. Y fíjense la diferencia que hay en sus fuentes de ingresos. Por eso le digo, mejor no se fijen en el monto absoluto para no deprimirnos. Fíjense solamente en los porcentajes. Pero si se fijan solo en los porcentajes, una universidad de investigación como esta tiene el 70%, bueno, 69%, si quieren 70% de sus ingresos de grants y contratos de investigación. En otras palabras, una universidad de investigación, así como las universidades peruanas, vivimos o de las pensiones, o sea, de dictarle clase a los alumnos, o del tesoro público, reflejado en soles por alumno,
Una universidad de investigación vive de la investigación. 70% de sus ingresos, grandes investigación. Y miren en el plomito, tuition fees, o sea, pensiones, 22%. Digamos, si queremos ser generosos, la cuarta parte, o menos de la quinta parte. Esa es la diferencia estructural en cuanto a estructura financiera entre una universidad de investigación y una universidad de docencia. Entonces, visto así, nuestras universidades en principio son universidades de docencia. ¿Que queremos que investiguen? Sí. ¿Que las incentivamos? Sí. ¿Porque es importante para la misión? Sí. Pero no somos universidades de investigación todavía. Ahora, con un poquito más de detalle, veamos ahí las fuentes de ese 69% de investigación, que también es un tema importante. Mm. Miren, de esos 168 millones de libras esterlinas, o sea, de ese 69%, el 49%, ¿no? O digamos, ya más del 40%, ese es por años, ¿no? Pero digamos, para hacer un promedio, entre el 40% viene de consejos de investigación, más o menos un 20% a 25% de el gobierno británico, otro 20% de fundaciones de otros países, un 20% de la Unión Europea, un 20% de fundaciones británicas, un 10% de empresas privadas de la industria y comercio y un 25% de otras fuentes. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que las universidades, por lo menos tomando esta como una universidad europea tipo, las que se dedican a investigación inclusive, tienen un apoyo fundamental gubernamental, ya sea directo, como se ve acá, con departamentos del gobierno británico, o de los consejos de investigación, que a su vez son financiados por el gobierno. Sería pues, como en el Perú el CONCITEC. O sea, los consejos de investigación, a través de proyectos de investigación que concursan a universidades o que universidades concursan a ellos, financian esa investigación y tienen un monto importante. Entonces, ese era mi primer comentario, ya que estamos tocando el tema importante de las finanzas. Y alguien entonces podría apuntar también por ahí, a decir, no, si nosotros queremos realmente ser una universidad de investigación, lo que tenemos que hacer es trabajar para tener cada vez más y más grants de investigación. Y de hecho algunas lo logran, ¿no? Hace unos años atrás hubo una universidad en el Perú que obtuvo un grant de 15 millones de dólares de la Fundación Gates. Ese solo grant modificó, digamos, giró la aguja, como se suele decir, de la cooperación internacional en el Perú, por su monto. No es algo de todos los años tampoco, ¿no? Pero a lo que voy es a que uno puede gestionar y lograr con tiempo, con seriedad, con un esfuerzo en el tema, que sus ingresos de investigación vayan creciendo y se aproximen, o en todo caso, tiendan hacia esta ruedita. Por eso les decía hace un rato, cuando hablábamos al principio de la sesión, del tema de los trabajos aplicativos para el fin de curso, o sea, para la próxima semana, y no solamente lo vean como problemas, sino también como oportunidades. Y supongamos que un grupo dice, no, nosotros quisiéramos trabajar, pensamos que tenemos todavía recursos menores a lo que nosotros quisiéramos para la investigación. Ah, sí, bueno, ¿y qué haríamos? ¿Quiénes serían nuestros aliados? ¿Cómo nos apoyarían? Es un poco pensando de esta manera. Esto es la famosísima Harvard, Facultad de Medicina de Harvard. Presupuesto 2021, la friolera de 830 millones de dólares. Pero yo no traigo esas cifras para deprimirnos.
por favor, ya, yo después de mirarlas varias veces ya me he hecho resiliente, sino para fijarnos y tener ideas de dónde sacan esa plata, como dice esa salsita antigua, y cómo lo hace, ¿no? ¿Cuál es el negocio de José? Entonces, ¿cuál es el negocio de José en este caso? Si ustedes se fijan, 35% grande investigación. Uno diría, tiene menos grande investigación en porcentaje que Londres. Bueno, es una forma de verlo. Lo que pasa es que para Harvard y otras universidades, Harvard ha hecho excelencia en eso, es lo que llama acá el endowment, que tiene un fondo de fideicomiso ya acumulado a lo largo del tiempo, en el cual van capitalizando diversos tipos de donaciones y otros que van para su fondo de fideicomiso. Y entonces lo que hacen ahora ya imagínense de qué tamaño es ese fondo, porque eso de ahí es lo que han eh, distribuido, o sea, retirado del fondo de fideicomiso para ese año. Ya obviamente no lo han dejado en cero, así que ya imagínense el tamaño del fondo de fideicomiso, que no he podido averiguar todavía. Pero su fondo de fideicomiso les permite un cuarto de su presupuesto. Em, Tuition fees, con lo caro que es Harvard, ¿no? Es una universidad muy costosa. Sus tuition fees, o sea, sus pensiones, solamente son el 4% de sus ingresos. Entonces, digamos, supongamos que quitáramos el endowment, ¿no? Y redistribuimos todo lo demás. Aún así, sus tuition fees probablemente serían más o menos el 7, ya no llegarían al 10% pensiones. Y sus grants subirían más o menos al 50%. Moraleja, entonces, las universidades de investigación viven de la investigación y sus investigadores también ganan y viven de investigación, no del dictado de clases. Ni la universidad vive del dictado de clases, ni los profesores, ni sus profesores viven del dictado de clases. También por ahí dictan clases. Hay grupos de los, de los que dictan clases, pero los que generan los recursos no son ellos. Los que generan recursos, los que se ganan los premios Nobel y todas esas cosas, son gente que vive de investigar a dedicación, no sé si dedicación exclusiva, pero por lo menos a tiempo completo, sin duda. No, no son colegas que les dicen, no, ¿sabes qué? Este año vas a dedicar, no sé, pues 5 horas a la semana a investigar o 10 horas a la semana a investigar. No. Eh, una universidad que quiere vivir de investigación tiene una estructura diferente. Gracias, doctor. Gracias, yo no sé de qué está. Eso en la parte de ingresos. Ahora un poquito de comentarios acerca de los costos. Así como en ingresos, decíamos, la fórmula mágica de los ingresos es ingreso igual a ticket promedio multiplicado por cantidad. Entonces, en los costos, la fórmula mágica es costos totales es igual a costo fijo más costo variable. ¿Y qué son costos fijos? Bueno, el concepto de costo fijo es aquel que es independiente del volumen de producción. O sea, un costo fijo es aquel costo que así yo no atienda ni un paciente igualito, o perdón, ni un alumno, así yo no tenga ni un alumno, igualito voy a tener que pagar. Entonces, si yo invierto en un local o en un laboratorio, como ese que es un bonito centro de simulación, que miren, hasta tiene un helicóptero simulado en su centro de simulación, eh, una vez que yo ya lo tengo ahí, así yo no envíe ni un alumno al centro de simulación, y ese costo está hecho. Ese es el costo fijo. Entonces, ¿cuál es el tema con los costos fijos? Que una vez que ya se hicieron, hay que tratar de utilizarlo, pues, porque si no, igualito se van a pagar. Alquileres de local,
planillas. Y por otro lado, tenemos los costos variables. ¿Cuál es la definición de costo variable? Aquel que depende de la producción o del volumen de producción. El costo variable es directamente proporcional al volumen de producción. Mientras yo produzco más, incurro más en costos variables. Ahora, por supuesto, esos costos variables, entre comillas, varían mucho. Por ejemplo, en una época cuando dictábamos clases con pizarra y con tiza, o con pizarra y con plumón, eh, esos eran costos variables del dictado de la clase. Ahora en la clase virtual, ya eso, que era poco también, ¿no? El costo del plumón. Pero ahora, siendo poco, ya ni siquiera, ahora ya no se consiguen plumones. No en todas las clases se consiguen plumones. ¿Pero para qué si ya todo es PowerPoint? ¿No? En todo caso hay licencias, ¿no? Que ya han asumido, pero las licencias suelen ser costo fijo, no costo variable. Entonces, el costo variable, para algunas cosas, típicamente en medicina, lo que es costo variable es laboratorio. Esa es una parte muy importante de costo variable. Y si hacemos simulación, simulación. Derivado del concepto de costo fijo y variable, hay este otro concepto importante, que es el concepto de punto de equilibrio. En general, aquí lo que importa son esa rayita azul que ustedes ven en diagonal, que son los ingresos, o sea, el resultado del P por Q, esos son los ingresos, el revenue, y la rayita roja son los costos, que es costo total, decíamos, fórmula mágica, costo total igual a costo fijo más costo variable. Entonces, si ustedes se fijan acá, eso está desagregado, ¿no? Acá tenemos los costos fijos, que como les decía, así yo no produzca, esta es la producción, el output, el número de clases, el número de alumnos, como lo quieran representar. Así yo no tenga ni un alumno o no dicte ni una clase, mi costo fijo igualito se da. Esa es la mala noticia. El costo fijo lo pago así no haya clase y así no haya alumnos, igualito. La buena noticia es que como ya es un costo fijo, valga la redundancia, una vez que empieza a subir el número de alumnos o de clases, no creo que nos está viendo a mí en este puntero. Ya, acá. Te decía, el costo fijo, así tenga alumno cero o clase cero, igualito lo incurro. Pero la buena noticia, esa es la mala noticia. La buena noticia es que así no haya tenido ni un alumno, perdón, a medida que suban mis alumnos, el costo fijo ya no sube. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. El término que se usa en análisis de costos es que el costo fijo se diluye, porque si yo divido este costo total entre el volumen de producción o el número de alumnos, a medida que tengo más alumnos, el costo fijo se va diluyendo, ¿no? Se distribuye entre el número de alumnos. En cambio, los costos variables, lo bueno es que si no tengo ni un alumno, no dicto ni una clase, tampoco pago nada. Pero la mala noticia es que cuando yo empiezo a dictar, tengo más alumnos y mi costo variable sube, 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 sube. Ahora, si yo sumo costo fijo más costo variable, tengo costo total, que es esta línea roja. Y cuando yo grafico esta línea roja contra esta línea azul, identifico este puntito de acá, que es el punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio entonces? El punto en el cual mis ingresos totales, o sea, P por Q, supera mis costos totales, o sea, costo fijo más costo variable. Este es el punto de equilibrio, el punto en el cual ingresos totales superan costos totales. Por lo tanto, antes de llegar al punto de equilibrio, mis costos totales están por encima de mis ingresos totales, o sea, estoy trabajando a pérdida, estoy perdiendo. Si soy una facultad nueva, eso se espera. O sea, toda, toda empresa, todo emprendimiento pasa por una etapa en la cual trabaja, entre comillas, a pérdida. El tiempo que
tenga proyectado, que soporte su espalda financiera. Todos quisiéramos que sea cero o lo más chiquito posible. Pero para que sea cero, la única forma sería que no tenga costo fijo. Si tiene costo fijo, ya es en cuánto tiempo logramos diluir ese costo fijo. Entonces, como ven ese grafiquito, del punto P para acá, para la izquierda, hay pérdida. Y del punto P para la derecha, ya hay rentabilidad. Ahí se una rentabilidad recién. Y por supuesto, de ahí para arriba, mientras más producción haya, más utilidades habrá también. Ahora, este es un grafiquito conceptual. Cuando uno lo hace con cifras reales, en un Excel, sale algo no tan bonito, pero sale igual. Si uno grafica acá, sus ingresos, en rojo sus costos o sus egresos, y acá tiene igual su punto de equilibrio. O sea, cuál es el número de alumnos, por ejemplo, si lo tomamos como base el costo por alumno, el número de alumnos que me permite tener utilidades en mi escuela. Ahora, eso, como les digo, es en números, pero también hay otra forma de ver el tema, que es la forma algebraica, que a mí me gusta mucho porque creo que ayuda a entender un par de cositas interesantes. Miren, esto no se dejen adelantar, es exactamente lo mismo que hemos dicho. Se lee de la siguiente manera. El punto de equilibrio en el tiempo t puede ser un año, un mes, generalmente es al año, pero si quieren también se puede calcular al mes. El punto de equilibrio, supongamos acá ya, anual, es igual al costo fijo anual dividido entre la diferencia entre el precio y el costo variable unitario. Repito, el punto de equilibrio para el tiempo t, sea un año o un mes, es igual al costo fijo de ese tiempo, o sea, del año o del mes, dividido entre la diferencia entre precio y costo variable unitario. ¿Qué significa esto? Como yo decía, desde el punto de vista de gestión, yo trato de que mi punto de equilibrio sea lo más chiquito posible. Entonces, ¿cómo puedo lograr que mi punto de equilibrio sea lo más chiquito posible? Tengo tres opciones. Estas son las tres variables que me permiten manejar el punto de equilibrio. Primera opción, bajar mis costos fijos. El costo fijo lo más chiquito posible. Ahora, eso en una facultad de medicina o en una carrera de medicina es bien complicado porque tengo que tener aulas, tengo que tener laboratorios, tengo contraprestaciones que pagar. O sea, ahí hay un costo fijo eh, que tengo que afrontar. Aún así, uno puede ver eficiencia, ¿no? Es mejor hacer drywall que hacer concreto y puedo lograr tener un costo fijo aceptable para la norma, de buena calidad para que atraiga al alumno, porque si no también viene el padre y dice, no, acá yo no envío a mi hijo. Un, un gestor financiero me dijo una vez una frase que se me quedó y se las voy a comentar. Él decía, Pedro, el alumno elige la carrera, pero el padre o la familia elige la universidad. Entonces, yo necesito una estructura que convenza a la familia, para que me llegue a decir, aquí yo envío a mi hijo, a mi hija, ¿no? Porque ellos han elegido esta carrera. Elegir estudiar medicina, ya, ahora, ¿a dónde te puedo llevar a que estudie medicina? Y empiezan los recorridos. Entonces yo tengo que encontrar un costo fijo, lo más bajo posible, pero también convincente, o sea, no tan bajo, ¿no? Ahora, eso sería el costo fijo. O sea, para bajar punto de equilibrio, bajar costo fijo, pero la norma. Y es allí, y así no lo ve no como facultad, sino para aquellos de ustedes o aquellos que hemos estado en algún momento en el lado de quienes ponen las normas o supervisan su cumplimiento. De ahí que la importancia de hacer normas, yo diría, exigentes, pero razonables. La norma, una buena norma, una norma bien planteada, debe ser exigente porque si no es
si no precisa bien los estándares de calidad de la norma, entonces un gestor financiero privado, tratando de que su costo fijo sea el más pequeño, va a irse más abajo. O sea, la norma tiene que ser muy clara en qué es lo que exige, pero a la vez tiene que ser también factible, razonable. O sea, uno tiene que ponerse en el lado de quien va a cumplir la norma y decir, ¿esto realmente se puede hacer o no se puede hacer? Porque si yo hago una norma que amenaza la factibilidad financiera de la empresa o de la entidad, hay dos salidas. Salida uno, no hay entidad, ¿no? Funciona como un disuasivo. Eso en muchos países es así. Salida dos es aquel que invierte y busca una trampita, o por último busca bajar la norma, pues. De hecho, eso también ha pasado ya en nuestro país. Entonces, moraleja, cuando estemos en el lado de quienes formulamos normas, siempre, por favor, veamos las normas en esa doble dimensión. Necesitamos dar calidad, pero también hacer normas que sean factibles en su cumplimiento. Entonces, ese es el tema del costo fijo. ¿Qué otra opción tengo si quiero bajar el punto de equilibrio? Ampliar esta diferencia. Que la diferencia entre precio y costo variable sea la más amplia posible. ¿Cómo puedo ampliar esa diferencia? Bueno, tengo dos posibilidades. La primera es bajar mi costo variable. Esa es muy difícil. ¿Por qué? Porque el costo variable suele estar fuertemente asociado con la calidad del servicio. O sea, costo variable significa, como decíamos, por ejemplo, insumos de laboratorio. ¿Cómo hago mi laboratorio sin insumos? Aunque también para todo hay una salida. Allí, por ejemplo, es donde juega un rol importante la tecnología. La tecnología de simulación para farmacología, por ejemplo. Si ahora tengo mi software de farmacología, ya no uso ratoncitos, ya no tengo bioterio, o ya no necesito, por lo menos para clases. Claro, eso también ha tenido otros determinantes, como el tema de la sensibilidad al sufrimiento animal. Han habido otros determinantes sociales, pero así no los hubiera habido, eso igualito se hubiera quedado obsoleto, puramente por un tema de costos, porque es mucho más económico tener un software que estar sacrificando animalitos de experimentación. Entonces, una opción es bajar costo unitario. Segunda opción, incrementar precio. Esta opción es la que se trata de no tocar o de tocar en última instancia, porque obviamente, si yo incremento el precio, mis postulantes, mis familias postulantes se desaniman. Entonces, esta es una variable, digamos, que se puede hacer, de hecho se hace a veces, pero se trata de hacer lo menos posible. Entonces, la gestión del punto de equilibrio tiene que ver básicamente con la gestión de los costos. ¿Cómo lograr bajar los costos variables sin perder la calidad y bajar los costos fijos sin perder la calidad o sin infringir la norma? ¿No? Porque nuestras normas generalmente no están fijadas en costo variable. Es una crítica que se hace. Las normas están trabajadas sobre el costo fijo, ¿no? Este número de alumnos por aula, cosas de ese tipo. Número de servicios higiénicos por alumnado. Eso es costo fijo. Eso es costo fijo. Entonces, el margen es cómo trabajo, cómo logro hacer costos fijos que cumplan la norma de la forma más económica posible y cómo lograr costos variables lo más económicos posibles sin deteriorar la calidad de la formación. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, ya estamos, vamos bien. A ver, entonces, los costos para nuestras universidades públicas, ya dejando atrás el tema de variable, fijo, etcétera, ¿de dónde vienen? Bueno, básicamente de nuestros docentes.
podríamos tratarlos mejor, ojalá la norma lo permita, pero por lo menos estamos mejor que antes. También no hay que ser quizás los docentes jóvenes no lo sienten, ¿no? Pero yo les voy a contar de los presentes a los jóvenes y para que ustedes cuenten o pregunten a sus mayores. Yo ingresé a la docencia en 1990. Yo tengo 35 años como docente y empecé en universidades públicas. Entonces, o en universidad pública, mejor dicho, ¿no? Una sola. Entonces, en esa época, ahí sí que se cumplía literalmente eso de que este sueldo no me alcanza ni para la gasolina, porque era verdad, no te alcanzaba ni para la gasolina. Pero no iba porque, bueno, por diversos motivos, cada quien tendría los suyos. Eso, o sea, comparado con eso, ha mejorado. Ahora que podría ser mejor, todos lo queremos, ¿no? Pero, como les digo, ya quienes tenemos memoria de ese largo de historia, sí apreciamos la diferencia que hay ahora. Luego tenemos el personal administrativo, que también cuesta, las aulas, que también cuestan en su mantenimiento, etcétera, los laboratorios, que pese a que hay una parte que se ha logrado reducir en costos con simulación y demás, pero aún así los laboratorios siguen siendo una fuente importante de costos y es por eso que en general los primeros años de carrera suelen ser años difíciles desde el punto de vista de gestión financiera de la facultad o de la carrera. En la actualidad ya prácticamente no hay carreras de medicina que no tengan centro de simulación. Lo único que varía es su tamaño, ¿no? Desde un centro de simulación así austero, ¿no? Con simulación, con simuladores de baja complejidad, etcétera, hasta los centros de simulación, pues así a todo, a todo lujo. Y que pueden ser, ahí yo diría el cielo es el límite, ¿no? Si uno puede tener simuladores ya es cosa de discutir entre los especialistas de la red de simulación, qué tanto podrían invertir. Hay, por supuesto, un monto aceptable, razonable, ¿no? Pero centro de simulación, simplemente como mención, en el ítem de costos es ahora ya un ítem obligado en todas partes, en todas las carreras de medicina. Por supuesto, el tema de los campos clínicos, ¿no? Esto ya lo comentamos cuando hicimos la sesión sobre capital relacional, que lamentablemente se han mercantilizado y yo por lo menos a donde voy, a donde me escuchen, seguiré con esta prédica de que esto tiene que cambiar y tiene que cambiar. Pero mientras cambia, lo concreto es que es un ítem de costos importante, ¿no? El costo de acceso, las contraprestaciones, ya sea que las veamos como contraprestaciones, pero inclusive si las quisiéramos ver como inversión propia, también serían un costo. El tema de soporte académico, muy importante, tanto licenciamiento como acreditación toman en consideración bastante todo el sistema de soporte académico al alumno, de la forma física, de la virtual, de cualquiera que sea, pero tiene que haber. Y cada vez más importante el tema de bienestar estudiantil, con las normas inclusive que se van dando cada vez más de seguridad y salud en el trabajo, en lo que se refiere a personal administrativo, y de salud en general a la población, que por lo tanto beneficia a los estudiantes, y también, nuevamente, licenciamiento y acreditación, que tienen sus normas claras sobre el bienestar estudiantil. Entonces, eso también es un ítem que además es importante, porque finalmente, especialmente en universidades públicas, también en privadas, pero la casuística que tengo directa es más de públicas, como me decían los colegas que investigan, por ejemplo, salud mental en estudiantes de medicina, me decían, Alberto Perales, no sé si han escuchado a Alberto Perales en algunas conferencias, o tiene muchos artículos al respecto, léanlos por favor. Alberto Perales Cabrera, Alberto me decía, o me dice, mira Pedrito, nuestros alumnos, muchos de ellos ingresan bien dañados, alumnos que vienen con problemas familiares, problemas de maltrato, problemas de adicciones. Entonces nosotros tenemos que hacer algo por ellos, porque si no lo hacemos, esos alumnos se van a graduar peor de lo que ingresaron, porque
se vieron sometidos, habiendo venido con ese tipo de problemas de un sustrato complicado, los sometemos al estrés de las clases, ¿no? A las tensiones, les hacemos un horario que no les da tiempo ni para almorzar. Entonces, realmente los tenemos bien complicados y lo natural es que egresen peor de lo que ingresaron. Y esos van a ser, o ya son, colegas, y son colegas, pues, con problemas serios, y en los cuales se pudo haber intervenido, quizá, no diré que resuelto el tema, pero por lo menos haber, tenido algún tipo de mengua en el problema con un buen programa de bienestar. En universidades privadas, todos los ítems anteriores, tal cual, pero tienen otros ítems adicionales, tienen más desafíos. El primer desafío es la diferenciación, porque finalmente, como decíamos, ingresos, fórmula mágica, ingresos es igual a P por Q, y la Q, o sea, la cantidad, ¿de qué va a depender? De mi capacidad de recepción, cumpliendo con la norma, y de que yo logre atraer. Entonces, hay que diferenciarse. Y ahí hay todo el esfuerzo que hace la gente de comunicación, el agente de marketing, la creación de imagen y la preservación de imagen. Todo el tema de lo que ahora se llama riesgo reputacional, que lo vimos también en la clase en la sesión sobre capital relacional. O sea, hay que cuidar la imagen así como oro, porque de verdad es oro. Y también es costo la captación de postulantes, ¿no? Por eso decíamos, o sea, marketing y ventas en entidades privadas son una necesidad y, eh, y tienen sus metas bien claras, ¿no? Además de eso, muchas universidades o muchas facultades que he tenido la oportunidad de visitar suelen invertir en esto que llamamos acá acogida y acompañamiento. Eso lo he visto en varias universidades, varias facultades, de hecho. Digo universidades en plural, pero me refiero a carreras de medicina. Em, He visto, por ejemplo, carreras que tienen clubes departamentales, ¿no? Para que los estudiantes que vienen de otros departamentos a su facultad no se sientan, digamos, no extrañen tanto su facultad de origen o su lugar de procedencia, ¿no? Hacen clubes departamentales, designan tutores, a veces alumnos de años superiores que acompañan al alumno recién llegado, eh, o oficinas administrativas, espacios de recreación. O sea, hay una inversión adicional que las universidades públicas también podríamos hacer. De hecho, algunas lo hacen, ¿no? Eso mostramos también cuando hablamos de capital regional. Algunas lo hacen, em, pero no todas, ¿no? Las universidades nacionales solemos tener una lógica diferente en relación al postulante. Asumimos que el postulante tiene que esforzarse para ingresar a nuestra facultad, que eso la prestigia, ¿no? Mientras más difícil el ingreso, mejor. Y por lo tanto, una vez que ingresó, tendría que estar agradecido de haber ingresado y por lo tanto es orgulloso de su alma mater y no exigirle demasiado porque somos públicos, pues, o sea, no tenemos plata. Entonces, creo que un poquito en ese tipo de lógica es que no dedicamos dinero a el tema de hacer que el estudiante se sienta acogido. Y normalmente dejamos que eso lo hagan los estudiantes por su cuenta, ¿no? El centro federado, el centro de estudiantes, y ellos se encargan de hacerle su recepción y acompañar a los compañeros. Nuevamente, sin ánimo de deprimir a nadie, solamente para sacar lecciones académicas. Aquí está, vimos un ratito, hace unos minutos, de dónde salieron los ingresos de Harvard. Harvard. Ahora vamos a ver los egresos de Harvard. Ring. Principal rubro de egresos, personal. Y todos diremos, ya quisiera yo trabajar en Harvard, ¿no? Para estar ahí en ese rubro de personal. Sin duda es el más importante, ¿no? Luego vienen ya insumos, 30%, subcontratos de investigación, 13%, que no es poco, pero es necesario, pues como decíamos, si
Harvard u otras universidades similares viven principalmente de contratos también. Ni siquiera ellos lo pueden hacer todos solos. Tienen que subcontratar o buscar afiliados pagados, ¿no? Entonces eso ya es un rubro importante también. Y las operaciones, o sea, mantenimiento y demás, es un rubro menor y por supuesto su depreciación ya de rigor. Pues aquí es básicamente el tema de personal. Y en la de Londres, que está la otra universidad que estoy usando, que es la europea, digamos, ¿no? La norteamericana y la europea como referentes, esta que es también una universidad de investigación, nuevamente, muy parecido, ¿no? 28% es el azulito, que es staff de proyectos. Ojo, staff de proyectos. Nuevamente refleja la idea de que una entidad que vive de investigación no solamente es que reciba proyectos de investigación, sino que tiene su plana docente y tiene personal contratado por proyectos, ¿no? Para el proyecto de investigación. Viene el proyecto tal, contrata a este personal, acaba el proyecto, ahí nos vemos. Y de esa manera también cuida su equilibrio financiero. O sea, no se obliga a tener una planilla que tenga que estar siendo sustentado con proyectos y proyectos y proyectos. O sea, el proyecto tiene su lógica, ¿no? Cada proyecto, o en todo caso un buen número de proyectos, tienen sus propios fondos. Y eh, este plomito que ustedes ven ahí, que es el 40%, más bien son los fondos que tienen que ver, o el egreso que tienen que ver con proyectos, pero no con staff. O sea, no es para personal, sino para laboratorios, insumos. Este tipo de universidades tienen sus proyectos de investigación con un rubro fuerte de proyectos de laboratorio. Hacen genómica, ese tipo de cosas. Entonces, los costos que no son de personal, o sea, los costos de equipos e insumos son muy importantes. Si ustedes suman 40 más 28, son 68% de los egresos que tienen que ver con eso. Entonces, cómo ellos, digamos así, reciben, y si recuerdan, la lámina era también más o menos 60% de sus ingresos, es de proyectos de investigación, y esos proyectos se dividen acá ya en una parte de personal y la parte más importante, a todo lo que son insumos. Otro rubro importante para ellos son los pasajes y viáticos, ¿no? Hacen mucha investigación overseas, que le llaman. O sea, envían a sus investigadores pues a la África, a la India, ¿no? A hacer trabajo de campo. Entonces, costos, pues, pasajes y viáticos. Y finalmente unas palabritas ya para terminar y poder tener nuestra acostumbrada pausa saludable. Unas palabritas sobre el tema de rendición de cuentas. Em, Desde el punto de vista financiero, en general en la gestión, pero en especial en el tema, es importante tener el concepto de rendición de cuentas. O sea, como decía la sabiduría popular antigua, las cuentas claras y el chocolate espeso, o las cuentas claras preservan las amistades. Entonces las cuentas deben estar claras siempre. En las universidades públicas, nuestro principal referente suele ser la ejecución presupuestal. Y allí, en general, yo diría, las universidades estamos mejor que la administración pública en general y mejor que muchas otras áreas de funcionamiento. Solemos tener buena ejecución presupuestal, hay que cuidarla. En las universidades privadas asociativas, la cuestión básica es la sostenibilidad. Como sabemos, la diferencia básica entre una privada asociativa y la societaria es que en la asociativa es una entidad privada sin fines de lucro. Por lo tanto, no puede eh, generar dividendos o distribuir dividendos entre sus accionistas. Y si tiene excedentes de operación, lo debe reinvertir. Eso hace que no haya una exigencia muy alta por tener dividendos, sino básicamente por lograr estabilidad financiera. Y entonces son facultades en las cuales uno, siendo privadas, no siente mucha presión por el tema de que haya más ingresantes, incrementadas vacantes, porque eso no va a generar dividendos. Y sí, más bien preocupa mucho la imagen de la institución,
cumplir los objetivos misionales de aquella entidad que nos ha generado la facultad y, pero por supuesto también no generar deudas, o sea, que el tema sea sostenible, o sea, lograr un buen equilibrio financiero. Ese suele ser, y por lo tanto la rendición de cuentas va por ese lado, o sea, demostrar al directorio o a las entidades patrocinadoras que estamos teniendo las cuentas en azul. Y por supuesto, en las privadas societarias son entidades privadas lucrativas, dependen de un conjunto de accionistas que requieren conocer sus utilidades y por lo tanto ahí sí hay presión por mostrar utilidades y en ese caso ya funciona lo que hemos comentado, hacer el balance, el estado de operaciones que nos permita mostrar que estamos logrando, sin detrimento de la calidad de la formación, utilidades para la empresa que ha generado la universidad y la facultad. Y hasta allí llega mi pequeña presentación. Mm, Tenemos, creo, unos minutitos para poder, si hubiera algún aporte o inquietud, por favor, testimonios, comentarios, con todo gusto para compartirlos antes de pasar a nuestra pausa saludable. Una pregunta, doctor. Claro, doctora Tere, lo escuchamos. ¿Por qué la Universidad César Vallejo ha crecido tan rápidamente? ¿Es que no paga impuestos? A ver, em, como conversamos cuando en la sesión anterior sobre recursos humanos, cada universidad, cada empresa, y César Vallejo es una universidad privada societaria, cada empresa tiene su estrategia de crecimiento y el incentivo de toda empresa privada lucrativa es eso, es crecer, generar más dividendos, más utilidades para sus dueños o sus accionistas y seguir creciendo. Mientras no haya un límite en el mercado o un límite en la norma, una universidad o una empresa privada va a seguir creciendo. Entonces, es así, o sea, el incentivo está para eso. Entonces, eh, no extraña que toda empresa privada tienda a crecer y si no, como les digo, mientras tenga demanda, va a seguir creciendo. Y lo que es conocido o vivimos, ¿qué cosa limita la demanda? La demanda es limitada o por capacidad adquisitiva o por apreciación de calidad. O sea, en un mercado X, el público puede decir, no, yo no quiero este producto porque no me gusta su calidad. O puede decir, no, yo no quiero este producto porque no me alcanza. O no es que no lo quiera, no alcanza por el producto. Pero entonces, si el mercado de educación médica es lo que en teoría económica, y creo que eso está también un poco detallado en el artículo que les compartí, es el tema de la imperfección de mercado. O sea, la familia no va a poder juzgar si es que el producto que está adquiriendo es el que quisiera o es el que no quisiera, confía, ¿no? Y entonces, las universidades, como digo, no estoy hablando solamente de César Vallejo, o sea, yo siento que mi comentario es en general, una universidad privada va a tender a crecer, una privada societaria va a tender a crecer hasta donde le permite el mercado o le permite la norma. Y si el mercado no tiene una percepción negativa y la norma no pone algún tipo de freno, entonces va a seguir creciendo. Eso es así. Sí, don Luis, lo escuchamos. Después Rosa. Doctor Ortiz. Muy buenos días.
Eh, Dos consultitas, si me permite, doctor. Claro que sí. Primero sobre las universidades privadas. Tengo entendido que ellas también reciben financiamiento del Estado. Ahí mi pregunta sería, ¿este financiamiento eh, tiene algún dato en base a qué es? ¿A la cantidad de estudiantes que tienen o hay algún otro indicador? Y lo segundo, en el caso de universidades nacionales, cuando usted hablaba también sobre el financiamiento y que son recursos públicos, en algunas universidades existen proyectos, por ejemplo, en agricultura, en agronomía, en zootecnia, las famosas granjas, ¿no? Inclusive acá en Piura existía Fundenor, que era como una entidad paralela ¿cómo se llama? A la parte de dictar cursos, ¿no? Cuando todavía no había la maestría, los doctorados inclusive. Y actualmente la Universidad Nacional de Piura, por ejemplo, le brinda un servicio a E-Salud tercerizado. Entonces, esos ingresos deben ir a una caja única, tengo entendido, ¿no? Esas son mis inquietudes. Gracias por Muchas su gracias, respuesta. doctor Ortiz. A ver, empecemos por la segunda inquietud. Em, la exoneración tributaria que por ley tienen las universidades está restringida a lo que es su servicio, digamos, educativo específico. Para aquello que no es servicio educativo, o sea, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Ya podemos tener si es universidad en general, ya puede tener una granja, ¿no? Y vender productos lácteos o carne a la población. O si es una facultad de salud, puede tener un laboratorio clínico o un consultorio abierto a la comunidad en la cual la comunidad paga. Si lo tiene abierto a la comunidad y es gratuito, no hay problema, porque no está generando ingresos. Pero si es abierto a la comunidad y pagan, así sea un monto mínimo, ese es un ingreso privado por venta de un servicio, que no es y que por lo tanto ese servicio ya está grabado y tiene que pagar el impuesto. Solamente que los impuestos, en este caso el impuesto a la renta, ya se paga solamente sobre eso. O sea, hay que hacerle su contabilidad especial al servicio que está generando el ingreso y sobre eso se tributa. Ya, eh, pero como les digo, no es que la facultad en general pague los impuestos como facultad, porque como facultad está exonerada, pero sí el servicio que se cree tiene que pagar los impuestos, sea esta pública o privada, ¿no? Porque para efectos del SUNAT es un servicio que no está inafecto, ¿no? A eso me refiero. En relación a lo segundo, la verdad no tenía, o no sé si no me dejó entender o está mencionando algo más que yo no tenía información. No es que las universidades privadas reciban dinero del Estado como rubro de financiamiento. A lo que yo mencionaba es que hay fondos del Estado que sí pueden llegar por diversos canales y Pronavec es uno de esos canales. O sea, es un dinero del Estado que finalmente va a beneficiar a una universidad privada, porque de hecho, entre las beneficiarias de alumnos con beca 18, es más, hago un comentario, ¿no? Que tiene que ver, deriva en realidad de lo que estaba mencionando de cómo cada universidad enfrenta diferente el tema de su atracción al postulante. Para las universidades públicas, corríjame si hay diferentes experiencias, pero yo les digo un poco de la mía y de donde las que he visto más o menos de cerca. La percepción es, el estudiante tiene que esforzarse para ingresar. Una vez que ingresa, tiene que estar contento de haber ingresado. Y entonces nosotros no nos preocupamos básicamente de si tiene beca o no tiene beca. En todo caso, si quiere una beca, que postule, pues allá él, ¿no? Esa es un poco la figura típica en una universidad pública. En una universidad privada es diferente. Su pensamiento es, a mí me interesa que haya ingresantes. Muchos ingresantes, muchos postulantes que podrían venir, no vienen porque no tienen para la pensión. Entonces yo lo que tengo que hacer es ayudarlos a que accedan a las becas de Pronavec. Y entonces tengo hasta mi servicio informativo. Además, me presento porque eso también es todavía un trámite que hay que hacer con Pronavec para estar elegible.
Pero ya, entonces me acerco a Pronavec, me hago elegible, luego promociono esta oportunidad a los alumnos, a los posibles postulantes, para decirles, mira, si tú postulas donde nosotros somos elegibles a Pronavec, ¿ah? Te vamos a orientar, te apoyamos para que consigas la beca. Entonces, a lo que voy es a que no es que el Estado les dé dinero, sino que hay un manejo diferente de cómo se interesan para que la barrera económica a los alumnos se vea menguada en cuanto hay oportunidad. Y esa es una buena oportunidad por la cual finalmente el resultado final de todo ese esfuerzo es que es dinero del Estado que está financiando a una universidad privada. Pero es por ese canal, no es que le dé dinero directamente hasta donde yo tengo conocimiento. Muchas gracias, doctor. A usted, doctora Ortiz. Sí, doctora Ana. Sí, buenos días. Gracias por la presentación. La verdad es que a los que hacemos gestión académica, a veces se nos olvida todos estos aspectos económicos que también son importantes para la toma de decisiones. Mi comentario iba con respecto a la pregunta previa, a la primera pregunta, perdón, y la explicación esta del crecimiento de las universidades privadas, ¿no? Y eso es básicamente mirar la educación como un negocio rentable, ¿no? Y ahí realmente la pregunta es si así deberíamos enfocar la formación, sobre todo de personal de recurso humano para la salud, donde ahí realmente hay una responsabilidad también social a la que tenemos que responder las universidades, ¿no? Muchas gracias, doctora Rosa. A ver, yo le hago un comentario a ese respecto, en el cual en todo caso es un tema en el cual podríamos seguir conversando también, porque tiene mucho que ver, no solamente con, claro, ahora lo estamos tocando a propósito del capítulo de gestión financiera de nuestro curso de gerencia de Facultad de Medicina, pero en realidad, desde mi perspectiva ya más macro, es un tema sobre todo regulatorio. ¿En qué sentido? Nuestro Sistema Nacional de Educación Médica, para llamar de alguna forma, alguien puede decir, pero doctor, ni siquiera es un sistema. Bueno, ya, conceptualmente vamos a decir que hay un conjunto de entidades que nos dedicamos a este tema y vamos a autodenominarnos Sistema Nacional de Educación Médica. Nuestro Sistema Nacional de Educación Médica es un sistema muy débilmente regulado. Em, Hay países en los cuales el Estado regula el número de vacantes para salud específicamente. Bueno, en general de vacantes, pero con más rigor las vacantes de salud y de medicina. Y te dice, ¿sabes qué? Nosotros consideramos como país que nuestro número deseable de médicos por población es tanto. Y por lo tanto el número de vacantes que tiene que haber para mantener el stock de médicos que tenemos en el país es este. Y por lo tanto, si hay una nueva facultad, ya señores, ustedes pueden tener máximo, que sea, pues 20 alumnos porque no les vamos a impedir que operen, pero tampoco pueden operar así, digamos, sin regulación. Se están regulados y este es el número vacante. Y eso ya hace que la entidad diga, bueno, si yo solamente puedo tener 20 vacantes, entonces o no entro o entro, pero tengo que ver cómo me financio. Y si voy a financiar con pensiones, esta va a ser mi pensión. Nosotros no tenemos esa forma por un conjunto de cosas que se han dado en nuestro país, que nacen con el famoso decreto legislativo 882, que seguramente muchos de ustedes todavía recordarán, que es de los años 90, ¿no? Cuando estábamos en el periodo de la apertura neoliberal del mercado, salió el decreto legislativo 882 y que lamentablemente, en esa perspectiva reguladora, la ley universitaria 30.320 no anuló, sino simplemente, más bien, incorporó en la figura de las societarias. Porque recordemos que antes de la 882 no existía esa figura. Existían las universidades privadas sin fines de lucro y las universidades públicas. Con la 882 aparecen las universidades privadas con fines de lucro y con la ley 30.220 eso se formaliza en los tres tipos que yo ahora estoy usando como denominaciones, o sea, pública, privada asociativa, privada societaria. Entonces, por lo tanto, para mí es un tema más que ser responsabilidad de la empresa. Si usted a una empresa le dice, ¿sabe que usted está autorizado a funcionar? La empresa va a funcionar. En donde haya espacio de lucro va a funcionar. Y sus abogados se van a encargar de preservar cualquier tipo de cosa que les impida funcionar. Eh, entonces, la salida para ese tema, para mí, es regulatoria. O sea, tendríamos que tener un mecanismo de regulación nacional
y los intentos que han habido hasta ahora no han sido suficientes. Si vemos, por ejemplo, cómo intentó hacerlo Sunedu primera etapa, no la etapa actual, y Sunedu debe haber hecho, yo no conozco la verdad esa parte, pero no he tenido esa cercanía con Sunedu, eh, pero ellos deben haber hecho las consultas legales para ver si podían limitar el número de vacantes. Y sospecho que la respuesta debe haber sido no, porque si no, lo hubieran hecho. Entonces, ¿cuál fue su salida? Decir, ya, nosotros no podemos frenar eso, pero podemos exigirle que por tanto número de alumnos tengan el laboratorio, tengan eso, o sea, garanticen condiciones de calidad. O sea, su ángulo fue ese. No limitamos el número de alumnos, pero sí exigimos condiciones de calidad que hagan que este sea el número, etcétera, etcétera. Y les pedimos un estudio de mercado. Pero los estudios de mercado que conozco de facultades no son ningún problema. Porque el estudio de mercado que se hace y que consta en los expedientes de SUNEDU, por lo menos en algunas copias que he tenido ocasión de revisar, son estudios de mercado típicos de cualquier empresa, en los cuales dicen, bueno, hagamos un estudio, y se contratan además a empresas tipo las de mercado que se conocen, ¿no? Mejor no digo nada de empresas para no exponerme legalmente. Pero una empresa típica de mercado usted la contrata y dice, yo quiero saber si es que puedo, si es que hay demanda para poner una carrera X. Y lo que va a hacer la empresa es, no se preocupe, toma una muestra representativa de padres de familia, que son el grupo objetivo, y les pregunto, aquí en su región, ¿usted estaría interesado en estudiar medicina o considera que... Respuesta abrumadora, sí, necesitamos, queremos acá más médicos. Conclusión, el estudio certificado por la empresa más prestigiosa, efectivamente aquí hay demandas. Y eso va al expediente. Entonces, por eso le digo, o sea, mi conclusión sin haber conversado no he tenido cercanía con los abogados de SUNEDU, sospecho que ese ángulo no funcionó, se aceptó ese tema de los estudios de mercado hechos de esa manera, o sea, no con ratios por población ni nada, sino solamente con interés de mercado puro, de compra, y tratando de modular por el lado de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Como se denominaron. Em, Ahora, ya mi parecer personal, nuevamente, desde el punto de vista más global, yo considero que sí, que el mercado o el mercado educativo en el Perú y el sistema de educación médica en el Perú deberían tener un nivel mayor de regulación. Eh, Ahora, y eso es un tema de fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado, ¿no? Y es un tema más complicado. Ese sería mi comentario, doctora Rosa. Y gracias, doctor. La verdad es que es un tema muy amplio y queda mucho para discutir, ¿no? Y ojalá que las universidades también, que estamos interesadas en mejorar la formación, también veamos la parte que nos toca y poder garantizar ese compromiso con la sociedad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, María, por plantear el tema. ¿Algún otro comentario o aporte? Muy bien, son, según mi cronómetro, las 10:02 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa saludable de 15 minutos hasta las 10:17. Les pido por favor que hagan todo aquello que recomiendan a sus pacientes y enseñen a sus alumnos. Hagan su higiene 20-20-20, abdominales, planchas, saltitos, apapaches, café, pero hagan su pausa saludable por favor y nos vemos en 15 minutos exactos. Hasta dentro de un rato.